Muy bien. Igual, Señor, gracias por este tiempo maravilloso, por permitirnos estar aquí. Gracias por el tiempo de las alabanzas, de la adoración, Señor. Gracias por tus maravillas y tus obras, Señor. Te pido que en esta hora nos guíes, nos dirijas para poder indagar tu palabra, disfrutarla, aprender de ella, Señor, y buscar todos los tesoros que hay en ella, que podamos salir emocionados de seguir haciendo este trabajo, de seguir buscando y aprendiendo más de ti, Señor, y conociéndote más y viendo tus grandes obras, Señor, a través de tu palabra. Guíanos en esta hora, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Guíanos y dirígenos, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano. Esto ya hay como cuatro en línea ahorita, entonces los que no ven acá, a lo mejor están por allí. Por allí tenemos a hermano Edwin, a Daumais y a Caro. Bien. Esto, Hoy vamos a iniciar un paso de esos que son prácticos, o sea, ya no es como la primera clase que estamos como en la parte teórica, sino ya en un paso práctico y para la otra semana tienen una tarea, que pueden entregar a mano, en la computadora, en blog de notas, como a ustedes les parezca más cómodo, se puede hacer por cualquiera de esas maneras. Pero lo cierto es que viene una de las partes que a mí me gusta mucho y es la parte cuando comienzas a indagar en la palabra. Déjeme tratar de introducir eso. Mire, cuando usted enseña un texto bíblico o trata de explicar un texto bíblico y realmente usted no lo comprende, realmente usted no lo ha profundizado, no lo ha estudiado demasiado, eso se nota. Se nota porque entonces usted sube acá arriba, por ejemplo, un maestro o un predicador y lo que tú ves es que está leyendo notas. O sea, realmente él no sabe bien lo que él va a decir porque no lo ha profundizado. Realmente eso no ha bajado su corazón. A lo mejor tiene una información ahí que bajó de internet, que le pareció muy linda, pero a la hora de la hora no fluye. O sea, no se siente igual. Cuando realmente tú agarras el texto bíblico y profundizas y lo lees varias veces y comienzas a ver las relaciones, eso te impacta. Déjeme ponerle el ejemplo. ¿Quiénes antes de estas clases habían entendido toda la relación que había en el Antiguo Testamento y el Nuevo respecto a los pactos, por ejemplo? ¿Quiénes ya lo sabían, ya lo habían visto? Un poco, ¿ah? Un poco, no tan claro. ¿Cómo se sintió cuando lo vieron, por fin? ¿Qué emociones vinieron a su corazón? Glorioso, esa es la palabra, es glorioso porque ves cómo el Señor, cómo Dios no está improvisando, cómo Dios desde el principio del mundo, de la creación, tiene un plan. ¿Y eso por qué pasa? Porque realmente el texto siempre estuvo ahí, pero nosotros pasamos como por varios niveles. La Biblia ha estado ahí, que para muchos casos la mayoría de la gente, podemos decir, en el mundo nunca ha leído la Biblia completa, realmente. Y no ha leído buena parte de ella, otros ni siquiera la han visto, no la han abierto. Entonces, y ya empieza ese descubrimiento. Pero otra cosa es como la mayoría de ustedes que son creyentes, algunos de muchos años, siempre han estado recibiendo enseñanzas y prédicas, pero la cosa es realmente se había sentado a entender cómo todo eso se relacionaba. Bueno, a mí cuando la primera vez que vi esa relación de los pactos, yo recuerdo que estaba en una cafetería, terminando de estudiar y que cuando terminé de verlo, yo llamé a Jonathan, que esto es así como decir, esto es glorioso. O sea, ver cómo Dios, si ustedes recuerdan, desde el día de Adán y Eva, que a veces nosotros vemos historia y como que nos parece tan lejana, igual que todo el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, a Adán y Eva se les hizo una promesa de que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Hay un heredero que se está esperando. Después tú ves en la época de Noé que ellos están pensando, el papá de Noé piensa que Noé es el que les va a dar descanso, pero no es Noé. Después tú vas más adelante y hay una expectativa de una línea familiar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que lo veíamos hace semanas, lo comentábamos, y llegas a Abraham. ¿Y a Abraham qué se le dice? ¿Qué se le promete a Abraham? ¿Ustedes recuerdan? Se le prometen varias cosas. ¿Cuáles son? A, que se iba a multiplicar. No tenía ni hijos, por cierto, pero que les dicen que va a tener hijos. ¿Qué más le prometen? Que todas las naciones iban a ser benditas a través de él, a través de su simiente. ¿Qué más se le promete? Tierra. O sea, se le promete ser bendecido, se le promete que de él van a venir reyes. O sea, y tú dices, wow, y de nuevo lo vimos la semana pasada, la simiente. Y luego vas más adelante, entonces te das cuenta cómo toda la Biblia tiene un sentido, que Dios no está como poniendo ahí cosas o textos porque, bueno, no, él tiene un plan eterno. Entonces después llegas a los reyes, llegas a Samuel, Crónica, y ves que a David, ¿qué se le promete?
de él iba a salir un heredero y el reino iba a ser inamovible para siempre. Y entonces cuando aparece Jesús en el Nuevo Testamento, muchas personas les pasa que leemos el Nuevo, nos encanta el Nuevo, pero el Antiguo Testamento es como que no sirviera ya en esta época, como que eso no es relevante, solo estudia el Nuevo. Sí, sí, pasa, o sea, a ver, lo hacemos, quizás no lo decimos, pero lo hacemos de manera práctica, no le ponemos mucha atención al Antiguo Testamento como al Nuevo, y es más grande que que el Nuevo en realidad, tiene más libros, tiene más peso en cantidad de material, pero lo que Jesús cumple es todo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice ahora hay un nuevo pacto. Entonces ve cómo todos los pactos de Dios, y es una armonía, es una música, ya no es la Biblia como que no entiendo todos esos libros, para qué son, o lo que decíamos la semana pasada, las genealogías. Y eso es glorioso, como decía la tía Lina. Esto, lo mismo que ver el reino también. Entonces, ¿a qué voy? Para tú poder hacer eso, tienes que trabajar o estudiar a profundidad. Tienes que leer, estudiar, estudiar, estudiar. Eso no va a pasar así de manera por ósmosis. Tienes que esforzarte y va a ser hermoso cuando lo hagan. Por otro lado, nosotros hemos dado clases de doctrina, por ejemplo, de la grande doctrina de la Biblia, de teología, algunos la han recibido en el seminario y tal. Sin embargo, no nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo llegaron esas personas a esa doctrina? ¿Cómo llegaron a esas enseñanzas? ¿Cómo llegaron a esos planteamientos? Y entonces nos pasa que muchas veces repetimos cosas porque alguien más las dijo, pero no porque realmente yo la he indagado y me he dado cuenta si eso es así. Y eso es lo que queremos hacer o empezar a hacer hoy y que hagan la otra semana. El análisis lógico es sentarte y ver, así como vimos antes en el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo conectaban todos los libros de la Biblia y cómo conectaba toda la Biblia. Ahora yo quiero sentarme con un texto bíblico, con un pasaje y ver cómo por dentro y conecta. Porque a mí me pasa o nos pasa normalmente que agarramos un texto o un bloque de texto o un libro inclusive bíblico y veo un montón de información, pero no sé cuál es el punto del autor. No sé cuál es. Si yo te dijera, resúmemelo, a lo mejor no lo puedes resumir. De primer golpe no lo podemos resumir o no podemos hacer lo que nosotros llamamos un bosquejo, que es como unos puntos o unos grandes grupos de informaciones o de declaraciones que me dicen, este libro se trata de esto, de esto, de esto y de esto, fundamentalmente. ¿Sí? Si yo le dijera el libro de Proverbios, ¿de qué se trata? ¿Qué me podrían decir? En unas pocas frases. Poesía es género literario, pero no es de eso lo que se trata. Sabiduría es una buena frase, ¿qué más? Pero sabiduría, si yo te dijera, sí, sabiduría, pero la sabiduría en el mundo se concibe de muchas maneras. Para muchos la sabiduría en el mundo es conocimiento, sencillamente. Para Proverbios, ¿qué es la sabiduría? Amén. ¿Te das cuenta de cómo vamos profundizando? O sea, sí, lo que acabas de decir es cierto, pero le falta profundidad. Para Dios la sabiduría no es tener conocimiento, no es de... Correcto, amén. En Santiago se habla de sabiduría diabólica, que es la del mundo. Hay sabiduría diabólica. Digo, Satanás es sabio, pero para lo malo. Entonces, yo tengo que profundizar y decir, ¿de qué va Proverbios? Bueno, si yo tuviera que decir de qué va Proverbios, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es sabiduría, lo demás es conocimiento. Lo demás son títulos académicos, son información que tienes. Tú puedes estar muy preparado, con mucha información y ser lo que diría Proverbios un necio, porque niegas a Dios realmente. Ya de por sí estás mal. Entonces, con el análisis lógico, lo que nosotros vamos a querer buscar, y voy a empezar a entrar en materia, es algo como esto que ven aquí a la derecha. Yo quiero ver en un texto bíblico cuál es su estructura. Hoy lo voy a hacer, de hecho, no se vaya a estresar ni apurar. Hoy lo voy a hacer y lo vamos a hacer paso a paso. Voy a tener que aprovechar esta tecnología que la voy a necesitar. Y vamos a hacer ese análisis lógico paso a paso para que entendamos cómo funciona. Perdón. Bien, en ese análisis lógico, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Yo voy a tratar de ver visualmente cómo se relacionan las frases de un pasaje. Voy a tratar de mantener el orden de cómo el autor lo escribió, o sea, no voy a cambiarlo de cómo está, en qué orden está, pero voy a tratar de ver cómo se interrelacionan las palabras que hay a lo interno de ese pasaje. Y eso va a implicar que lo tengo que romper en pedacitos y tengo que ver cómo son las relaciones. Cuando me refiero a las relaciones es que tengo que ver qué palabra modifica a otra, qué palabra complementa a otra, qué palabra explica a otra. Y tengo que comenzar a hacer como esa división. ¿Eso a qué me va a llevar a la larga?
a tener un diagrama o una estructura mental de cuál era el énfasis que el autor quería poner en cada cosa. Porque cuando yo llego a un texto bíblico hay mucha información, pero no sé bien cuál era el énfasis del autor, qué es lo que quería decir en sí. Ahora, así como dijimos Proverbios, que es la sabiduría, pero específicamente es que la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo le preguntara por Romanos, ¿qué se le viene a la mente? Como gran tema en el libro de Romanos. Se dicen muchas cosas en el libro de Romanos, pero ¿qué se les viene a la mente? Pecado, sí, ¿qué más? Pero no se queda ahí, porque no es un tratado acerca del pecado. La paga del pecado, sí, pero tampoco se queda ahí. La dádiva ya está, ya como lo va complementando. O sea, no es solamente que el mundo está en pecado y está bajo pecado, porque lo dice Romano, pero que Dios ha dado algo. ¿Qué dio? ¿Qué dio Dios? A su Hijo. ¿Y cómo funciona? ¿Para qué lo dio? ¿Para qué sirve que dé a su Hijo? Para salvación. Y de nuevo, ¿cómo funciona esa salvación? O sea, porque sí, me acaba de decir que dio a su Hijo, pero ¿y qué hizo su Hijo? ¿Y para qué murió? ¿Para qué sirve? ¿Ah? ¿Cómo nos libró? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué sirve que muera? Digo, si era solamente morir, él podía venir y lo mataban y listo, pero ¿cuál era el punto? ¿Por qué tenía que morir? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pagando? Ahí ese es bien clave. ¿Qué estaba pagando? ¿Ah? ¿Cómo pagaba la deuda? ¿Y por qué él podía pagarla? ¿Y qué implica que sea el Hijo de Dios? Hay muchas cosas que acaban de explicar. Y eso es lo que queremos buscar, esa relación entre las frases. ¿Qué explica qué? Ahora, si lo tuviera que poner en términos sencillos, alguien ha puesto o le ha llamado a esto un glorioso intercambio, porque eso fue lo que fue. O sea, yo realmente el que tenía que morir e ir al infierno era yo, pero él tomó mi lugar, ¿sí? Y él recibió mi castigo, pero al mismo tiempo me dio su justicia. Entonces ahora yo puedo llegar delante de Dios como si yo no fuese lo que soy, porque él ya lo pagó. Como los sacrificios del Antiguo Testamento, eso está totalmente relacionado. O sea, ¿te acuerdas que en los sacrificios del Antiguo Testamento alguien cometía pecado y qué hacías? Llevabas a un animal, ¿y qué le hacías al animal por culpa tuya? Por eso le llamamos el cordero inmolado. Entonces, todo tiene una mecánica, una manera que funciona y eso es lo que quiero buscar. Así que voy a hacer como un mapa de relaciones entre las frases para entender eso. Bien, hay ya como 7 personas acá conectadas, bueno, contándome a mí serían 6. ¿Qué cosas yo me voy a preguntar al buscar esas relaciones? Me voy a preguntar primero si las frases están al mismo nivel. ¿Cómo lo sé? Si una frase depende de otra. Por ejemplo, en antes lo mencionaba, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la primera pregunta que te surge cuando leemos ese pedazo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pregunta te harías? Recordando la clase de observación. Exacto. ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿Cómo lo amó? ¿Qué dice el texto? Dio a su hijo. Entonces ya tienes la primera declaración que hace el autor bíblico es que es un hecho que Dios amó al mundo de una manera. ¿De qué manera? Es la pregunta. ¿De qué manera fue? Esa es la frase o la oración que es subordinada a la anterior, que explica la anterior. Porque yo digo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cómo lo amó? Lo amó de una manera clara, de una manera evidente, de una manera concreta. Dio a su hijo, entregó algo por el mundo. ¿Sí? Dio a su hijo unigénito. Ahora, ¿para qué lo dio? Es la siguiente pregunta. ¿Para qué dio a su hijo unigénito? Para que todo aquel que en él cree, o sea, para que todo aquel que en él cree y pudiéramos de una vez decir no se pierda, correcto, porque abajo vas a tener otra frase.
no se pierda, mas tenga vida. Entonces, de nuevo, ¿cómo amó Dios al mundo? Dio a su Hijo unigénito. Esa es la manera en que lo amó, es dando a su Hijo. ¿Para qué dio a su Hijo? Es la siguiente frase subordinada. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, ¿qué le pasa? No, y el que no cree, ¿qué le pasa? Y entonces está el contraste. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por el contrario, tenga vida eterna. Esto es un ejemplo sencillo de cómo yo voy a desempacar, como quien dice el texto bíblico, para entender las relaciones entre las frases. Eso es un análisis lógico, es tratar de hacer preguntas a cada sección y ver dónde se responden. Y voy a ir ordenando esto. Y aquí tenemos otro ejemplo y tenemos algunos tips, por así decirlo. ¿Qué palabra, frase o proposición anterior modifica, explica o amplía? Bueno, porque de tal manera amó, la pregunta es, ¿cómo lo amó? Dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que tengan vida eterna. Ok, ¿y quiénes tienen vida eterna? El que cree. ¿Y el que cree qué le pasa? Tiene vida eterna, o sea, tiene vida eterna, no se pierde, más tiene vida eterna. Son dos posibilidades. En vez de perderse, o sea, eso te llevaría también inmediatamente a deducir. Si el que cree no se pierde, más tiene vida eterna, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Qué pasa con el que no cree? ¿Qué pudieras deducir de ahí? Se pierde. ¿Y qué pasaba antes de que hubiera dado al Hijo? También te podrías preguntar. ¿Qué pasaba antes de haber dado al Hijo? ¿Qué pudieras deducir? No, antes de haber dado al Hijo al mundo, ¿qué pasaba con el mundo? ¿Estaba qué? ¿Estaba qué cosa, Luisa? ¿Estaba qué cosa? ¿Y estaban cómo? Perdidos. ¿Te das cuenta de todo lo que acabamos de deducir al quebrar el texto? Eso es teología. Por eso no estamos dando la clase de teología primero, estamos dando primero, dimos hermenéutica, ahora estamos dando exégesis. Entonces, después agarra un autor y dice, esto es teología, estas son las grandes verdades de la Biblia, porque acabo de quebrar el texto y ahí están las declaraciones. Yo no la estoy inventando, el teólogo no inventa cosas, el teólogo ve lo que dice el texto. El teólogo dice que Dios dio a su Hijo porque ahí lo dice. Dice que la única manera de ser salvo es creer en Cristo porque ahí lo dice. Porque si no, entonces ¿cuál era tu condición previa que antes que dieran al Hijo al mundo? Estaba perdido el mundo. Estaba perdido. Entonces, bien, eso es lo que voy a buscar, esas relaciones. Mira, acá hay otro ejemplo, dice. Este es el proverbio y lo vamos a ver ahora. Reconócelo. ¿A quién tienes que reconocer? ¿En qué lo vas a reconocer? ¿En dónde lo vas a reconocer? ¿Cómo lo vas a reconocer? Esa es la pregunta que te haría. Entonces ahí viene la frase. En todos tus... Ahora, si yo digo, en todos tus caminos, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Que reconozca a Dios en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? En todo lo que hago. Eso es importante. O sea, él está usando un lenguaje figurado en todos tus caminos, que es como que en todos los lugares donde anda. Pero es otra manera de decir en todo lo que hace, en toda tu vida quiere que reconozcas a Dios. ¿Sí? Reconócelo. ¿Para qué? ¿O en qué? ¿O cómo? En todos tus caminos. Es la pregunta que me hago. Y entonces, en todos tus caminos, esto depende de reconocer. Luego, y él enderezará. ¿Quién va a enderezar? Dios. ¿Qué va a enderezar? Es la siguiente pregunta. ¿Qué va a enderezar? ¿Un árbol? ¿Va a enderezar un metal? ¿Qué va a enderezar? Pero, exacto, pero ¿cómo llama tu vida? ¿Cómo la llama? Que se parece a la frase anterior. Veredas. Usa una imagen, una ilustración que se parece a la de camino. Es casi lo mismo. O sea, si tú reconoces a Dios en todo tu andar, en toda tu vida, ¿el qué va a hacer? Va a enderezar tu vida. Va a enderezar tu camino, va a enderezar lo que hagas, va a enderezar lo que te suceda. Lo opuesto también es cierto. ¿Qué pasa cuando alguien, que también lo puedo deducir de este análisis, cuando alguien no reconoce a Dios en su camino, cómo es su vida? Es una odisea, un sufrimiento, está torcida. Le pasan cosas y no entiende por qué le pasan. No entiende para dónde van. Entonces, ¿cómo yo voy a poder también quebrar el texto? Y ahorita lo vamos a hacer de manera práctica y quiero que abran sus Biblias. Cuando yo lo voy a hacer, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? O sea, lo que me lo dijo o me acaba de decir el texto, ¿por qué? ¿Para qué? Renato lo dijimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué?
Que Dios dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que tengas vida eterna. ¿Cómo? Eso es lo que decíamos antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó al mundo? Dio a su Hijo. ¿Cuándo? Bueno, eso no está en esa parte del texto, pero ¿desde cuándo dio Dios a su Hijo? Según lo que hemos estudiado del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿desde cuándo dio Dios a su Hijo? ¿En tiempo? Ajá. Desde la eternidad pasada, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nosotros lo vimos que sucedió, pero interesante, pero bueno. ¿Bajo qué condición? ¿Qué condiciona lo que están diciendo? ¿Con qué resultado? Puedo hacer otra pregunta. ¿Qué contrasta? ¿Qué explica? ¿Qué identifica? ¿O qué completa? Y vamos a verlo. Miren, este es el texto plano de Efesios 2.8, que es el primer ejemplo que voy a usar. Efesios 2.8.10. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó además para que anduviésemos en ellas. En esos pocos versículos, 8, 9, 10, 3 versículos, hemos dicho un montón de cosas. Ahí hay un mapa de información enorme. Ahí se puede sacar un montón de información linda y preciosa. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Esto es un texto que me gusta, además que me parece muy, muy hermoso, muy, muy maravilloso. Si yo lo hiciera, yo lo hice primero y ahorita lo voy a hacer paso a paso, y luciría algo como esto. Realmente toda esa información que tengo ahí, que es lo que me pasa o lo que nos pasa normalmente cuando llegamos a la Biblia, es que vemos el montón de texto y no encontramos por dónde entrar. Eso es como la genealogía que nos hacíamos broma la semana pasada. Estaba escuchando, leyendo la genealogía y dices, ¿para qué estoy viendo quién es el papá de quién? Claro, porque no tienes el contexto o no has analizado que esto es importante para poder saber quiénes son los ancestros de Jesús. Y lo mismo con el texto. Yo cuando lo veo así de golpe no entiendo cuáles son las relaciones o qué es lo que quiere declarar esto Pablo allí. Esto debería lucir algo así. Después puedo hacer esto que está aquí, que son algunas deducciones. Y si lo pinto, esta sería como las grandes estructuras. Yo lo voy a hacer ahorita y lo vamos a ver junto ahora a su Biblia. Si se atreve a rayar la rayela con su lápiz y vamos a hacer esa tareita aquí en vivo. Porque luego ustedes la van a hacer la otra semana, la voy a hacer con dos textos, para que la puedan ver o experimentar. Vamos a tratar de poner esto aquí y de ayudarme con esto. Bien, de que hablar un poquito más duro, avíseme si se escucha y si se entiende. Esto lo pueden hacer con un cuaderno, lo pueden hacer con un blog de notas, lo pueden hacer con la computadora, como se sienta más cómodo. Este es el texto plano. Algo importante. No sé si lo sabía o si lo recuerda que lo hemos dicho antes. La Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos, hermano. Eso se inventó posteriormente porque nos ayuda a poder saber dónde está algo. Pero realmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Cuando tú te vas a la carta, por ejemplo, a los Efesios, eso es una carta. Tú le pones capítulo y versículo a una carta. No, tú le pones destinatario y le pones de salud y despedida. Y escribe lo que va a escribir en tu carta. Entonces, realmente, el texto yo tendría que quitarle estos números porque Pablo nunca le puso esos números realmente. Esos números se los pusieron posteriormente cuando se hizo voy a agrandar esto aquí, se hizo la traducción y se fue pasando esto de generación en generación. Pero esto es el texto plano de una sección. Entonces, lo primero que tengo una explicación. Tengo aquí un porqué. Me van a explicar un porqué. Recuerden que hay dos porqués, ¿cierto? Hay un porqué para qué cosa? Para, para pregunta, que se separa en por qué y con tilde, ¿cierto? Y el otro porqué es para explicar. ¿Cuál es el porqué que tengo aquí para empezar? Para explicar. ¿Qué va a explicar Pablo? Dice, porque por gracia sois. Bien, a lo mejor nos podemos quedar con esa primera frase. Ya aquí dio una información muy grande. ¿Cómo eres salvo? Por gracia, porque por gracia sois salvos. Bien, cuando yo voy a hacer la estructura o el análisis lógico y separo esa primera frase que es como un conjunto de pensamiento o de ideas, lo siguiente que me tengo que preguntar es, por gracia soy salvo. ¿Cómo funciona eso de la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Quién me dio la gracia? Y ver si en la siguiente parte del texto se responde, ¿sí? Y eso es lo que voy a poner justo debajo
de esa palabra o ese conjunto de ideas que explica o detalla. Entonces dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo funciona eso de la gracia? Ah, bueno, aquí dice, ¿por medio de qué? Entonces, por gracia sois salvos. ¿Cómo? ¿Cómo por gracia? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y voy a separar esto de aquí un poco más. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Nosotros somos salvos ¿cómo? Ahora, si yo le pregunto qué significa por gracia, ¿alguien me puede decir qué es por gracia? ¿O qué entiende cuando lee eso que dice por gracia? ¿Qué significa? Nosotros no usamos esa palabra hoy en día cuando hablamos del día a día. ¿Usted usa esa palabra hoy? De que por gracia te di esto. No, no lo uso probablemente. Yo no lo sé. Pero ¿qué entiende cuando lee la palabra por gracia? ¿Qué cosa? Excelente, Aidita. Gratis es la palabra que tal vez sería muy equivalente a gracia. Entonces, ¿qué pudieras deducir de ahí? Que somos algo como gratis. ¿Tú pagaste algo? ¿Te lo ganaste? No tienes, no pagaste, no hiciste, no tienes un mérito en eso. Es gratis. Por gracia soy salvos. La siguiente pregunta, ¿cómo funciona esa gracia? ¿Quién me dio esa gracia? ¿Cuándo fue esa gracia? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, dice que por medio de la fe. O sea, ¿cuál fue la cosa que se usó de por medio para que recibiera esa gracia? Exacto. No fue que pagué algo, Edita, tú lo acabas de decir, fue gratis, ¿cierto? Pero sí hubo algo de por medio. ¿Y qué fue? O sea, ¿a través de qué soy salvo? A través de la fe somos salvos. Eso lo puedo deducir allí. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? No hemos dicho nada extraño, estamos diciendo lo que dice el texto. Bien, ya sabemos que somos salvos ¿cómo? Por gracia. ¿Y eso cómo funciona? Por medio de la fe. Ok. De hecho, yo pudiera ponerlo aquí por gracia. No hay un análisis lógico exacto perfecto. ¿Sí? Pudieran algunos tener una idea un poquito distinta y no pasa nada. Pero la idea es que traten de identificar las relaciones entre las frases allí. Entonces, por gracia soy salvo. ¿Cómo es esa gracia? Por medio de la fe. O también pudiera decir, somos salvos ¿por qué? Por medio de la fe. Soy salvo por medio de la fe, y eso lo sabemos todos, es una declaración doctrinal, lógica, teológica. Ahora bien, ¿y esa fe cómo funciona? También me preguntaría yo, ¿de dónde viene esa fe? ¿Cómo trabaja esa fe? ¿Qué más dice abajo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué dice? ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué sigue aquí? Léalo, léalo en su Biblia, ábrala. Y esto no de vosotros, ¿qué cosa no es de vosotros? Esa pusiera a ser una, pero también podría ser esta. Soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. O sea, no es que eres salvo por tus propios méritos, no es que eres salvo porque pagaste algo, ya Edita lo identificó, ¿cierto? Fue gratis. Y por lo tanto, como es gratis, adivina, tú no lo conseguiste, no es tuyo. Soy salvo por medio de la fe y no es que eres salvo por medio de ti. No tienes un mérito. Tú no puedes decirle a Dios, oye Dios, qué suerte que me tienes a mí, que me encontraste, que me salvaste. Yo te hacía falta, no. Fue por gracia. Entonces aquí esto no es mérito propio, no es mérito propio, no me pertenece, o no me pertenecía, podría decir, no me pertenecía, o no lo logré, no lo gané, quizás, tiene más sentido. Ahora, esto no de vosotros, ¿qué dice después? ¿Qué dice después? Ok, ¿qué te modifica o qué te está explicando? Si no es tuyo, ¿de quién es? ¿Cuál es el don de Dios? La gracia o la salvación es el don de Dios también. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de vosotros, pues ¿de quién es? Es un don de... Ahora, tú hablaste antes del concepto gratis, Aida. ¿Qué entiendes por don? ¿Qué entiendes por don? No es don tuyo. ¿Qué entiendes por don? Exacto, es de edad. O sea, ¿quién te lo dio? No es don de vosotros. Dios nos lo dio. ¿Ves? Todas las cosas tan lindas que ha dicho Pablo ahí. Ahora, ¿qué más?
Esto viene después otra declaración abajo. ¿Cuál es esa? No por obras. ¿Dónde pondrías no por obras? Ok, no por obras es como un contraste. Hay una razón por la que ya me dijeron por la que soy salvo, ¿cierto? ¿Por qué fui salvo? Pero hay una cosa que contrasta. Tú fuiste salvo por gracia, ¿por medio de qué cosa? De la fe. Y si fue por fe, ¿no fue por qué cosa? Exacto. O sea que ese que contrasta, lo vas a poner justo aquí debajo. No fue por medio de la fe. En contraste, digo, no fue fue por medio de la fe, no por obras. No por obras. Fue por medio de la fe, no es una fe o no es algo que es un don tuyo y no es por obras. O sea, no es que te lo ganaste, no es que tú puedes decir que Dios, yo cuando llegues al cielo tú dices, wow, o sea, todo lo que yo he hecho por ti, Señor, soy lo mejorcito que hay aquí en la tierra, o sea, mejor dicho, no vas a poder decir eso. De hecho, es como Pablo decía al final, es como que yo soy de los pecadores, soy el qué, el primero, el jefe, soy el peorcito de lo que hay. Todo lo contrario, Pablo entiende que no hay mérito en él para ser salvo. Y esto es lo que también está manifestando aquí, porque este es Pablo que escribe esto. No por obras. De nuevo, fue por fe. Y la fe es creer. También eso lo vamos a ver en Romanos. Y aquí te comienzan a hacer eco otros textos del Nuevo Testamento de cómo Abraham fue salvo. ¿Por qué? Por la fe. No fue por obras. ¿Cómo fueron salvos Adán y Eva en el Antiguo Testamento? Por creer promesas. Abraham creyó las promesas. El Antiguo Testamento, si bien no tenían a Jesús, creyeron, fue por fe. Ahora bien, por gracia soy salvo. ¿Cómo eres salvo? Por medio de la fe. No es de vosotros y no es por obra. Y no es de vosotros, ¿por qué? Porque es de un don de Dios. Ahora bien, la siguiente pregunta es, no por obras, y después viene otra declaración, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no te vas a poder gloriar? ¿Por qué tiene que ver nadie se gloríe con el texto anterior? Y no hacer nada significa que no es por... Exacto. Entonces, en otras palabras, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, tú no vas a poder decir de nuevo, fui yo. O sea, soy lo máximo estoy en esta tierra. Es, aquí vamos a ponerle, no puedes gloriarte. No lo ganaste, no fue por oro, de nuevo. Digo, normalmente tú vas a la Olimpiada, ¿cierto? Isaac, y cuando vas a la Olimpiada o vas a los Juegos Centroamericanos, ¿qué tienes que hacer para ganar? Tienes que pelear, tienes que ganártelo literalmente, y tienes que ganarle a todos, y tienes que ser el mejor. Aún para nacer tuviste que pelear, ¿alguna vez lo había pensado? ¿Por qué tuviste que pelear para nacer? Habían varios, competidores. Era mucho competidor y tuviste que llegar primero para poder nacer. Pero aquí no, o sea, de hecho, toda nuestra vida se trata de eso prácticamente. Voy a la escuela y tengo que competir, voy al trabajo y tengo que competir. Si uno tiene un negocio, ¿cuál es el que da el mejor precio y hace el mejor trabajo? O sea, todo el tiempo estás así. Pero cuando llegas donde Dios, ¿qué resulta? La cosa más grande que te tienes que ganar, porque tienes que lograr, que tiene que ver con tu condición eterna, ¿adivina qué? No te la puedes ganar. ¿Por qué no te la puedes ganar? Porque Pablo, ¿qué nos acaba de decir? Es por gracia, que es por medio de la fe, que no es de ti, que no es por obras y que no te puedes gloriar. O sea, por eso es que adoramos a Dios todos los días cuando venimos a la iglesia, porque no tengo manera de pagarle. Él pagó la deuda que yo no podía pagar. ¿Me entiendes? Este es el punto. O sea, la belleza que hay aquí, Dios hizo algo que yo no puedo hacer. Y nunca, de hecho hay una canción nueva que salió por ahí, de un brasileño que me gusta, Eterno Devedor o Eterno Deudor, porque los portugueses hablan muy parecido a nosotros el idioma, son lenguas romances o de latín, porque eso es lo que eres, un eterno deudor. Nunca vas a poder pagarle a Dios. Así que, en otras palabras, cuando le sirves al Señor, tú no puedes decir que, ay, cuánto que le serví al Señor. No puedes. Bien, vamos a la siguiente fase. Yo pensé que esto iba a ser más rápido, pero toma su tiempito. Esto porque son, nada más hice dos ejemplos, así que, pero aprovechen.
Vienen otras cláusulas, vienen otras frases, vienen otras ideas, y yo tengo que identificar cuando hay un giro en lo que está diciendo el autor, cuando el autor está pasando a otro tema. El autor ahorita, hasta ahorita, ¿de qué ha estado hablando? Si tuviera que decirle una palabra, de qué ha estado hablando? De de la salvación, exacto. ¿Y qué te ha dicho de la salvación? Es por fe. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Ajá, ¿qué más? Que es un don de Dios. Y que además que no es por qué, y que además no tienes derecho a, digo, soy lo máximo. O sea, no, o sea, en realidad, de hecho, eso te pone a pensar, si tú eres salvo y alguien más no lo es, tú no debes sentirse mejor que esa persona. Todo lo contrario, sentirte y que, wow, yo quiero que la misericordia de Dios lo alcance, yo quiero llevarle el evangelio para que tenga la, pero no es que yo soy mejor que él. En realidad, todos merecemos lo mismo. Bien, ahora Pablo dice, porque somos hechura suya. ¿Sigue hablando de la salvación? ¿Sigue hablando de la salvación? Vamos a leer todo lo que sigue. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. No, no está hablando de la salvación ya necesariamente. Así que pudiéramos dejar esto aquí, esa frase ahí, somos hechura suya. ¿Qué quiere decir que somos hechura suya? Mira qué interesante la Reina Valera, todo el idioma que usa, que nosotros no lo usamos hoy en día así. Tú andas diciendo por ahí que eso es hechura mía. Tú no dices eso, ¿verdad? Eso suena muy español. Esto, tú dices, eso es obra mía, eso es trabajo mío, eso es, algunos dicen el bebé mío. ¿El qué más? Yo lo hice. Tú no dices, eso es hechura mía. Pero bueno, es lo que dice. Porque somos hechura suya. Ok. Cuando dice somos hechura suya, ¿quién está diciendo que somos hechura suya? Pablo se incluye en ese grupo. Eso es importante que lo identifiques. Probablemente son los que creen. Porque de hecho Pablo está diciendo somos, lo que pasa es que lo que significa que lo incluye a él. Y una de las condiciones que tiene Pablo, además de ser humano, es que probablemente, no, que seguramente, con toda seguridad es creyente. Y probablemente se está refiriendo a los creyentes. Ahora vamos a tener eso, a ver si eso es así. Somos hechura suya. Y la pregunta es, ¿para qué somos hechos o somos creados por él? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. Creados, que es lo mismo que hechura. Hechura suya, ¿para qué? Pero todavía no dice para qué. ¿Qué dice además? Creados en... O sea, todavía no me ha dicho para qué soy hecho. Me dice, somos hechura suya. ¿Cómo? Creados en Cristo Jesús. Esto es importante porque en la Biblia, y parece como que este juego, este trabalengua de palabras. A ver, lo primero es que yo pondría aquí como un comentario y diría, de algo, ah, exacto, muy bien, correcto. Eso es bien importante y allá iba a llegar. O sea, esto también se hace eco de otras ideas del Nuevo Testamento que nos dicen, y por eso vimos el panorama del Nuevo Testamento, que nosotros normalmente en el mundo, o estamos acostumbrados a decir en el mundo, bueno, que todos son hijos de Dios. Realmente ese no es el planteamiento del Nuevo Testamento. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, ¿qué tiene? ¿Cuál es la condición para ser hijo de Dios? Nadie viene al Padre si no es por mí. No puede ser adoptado hijo. Entonces aquí en el contexto, eso que acabas de hacer es analizar el contexto. Aquí no está hablando necesariamente de creación. Pudieras pensarlo al principio, pero cuando ves que creados en Cristo Jesús, hay algo más. Si es creado en Cristo Jesús, ¿qué crees que está hablando? Probablemente de esa noción de Pablo de la nueva criatura. Pero vamos a ver si es así. Porque somos hechura suya. Dios nos creó. Pero ¿para qué o de qué manera está hablando? Vamos a ver si, si el contexto nos confirma. Creados en Cristo Jesús. Dios nos creó en, y si quisiera decir a través de, o por medio de, o por medio de, voy a poner Jesús. Sí, porque Cristo, ¿qué es? ¿Que alguien recuerda qué significa Cristo? Cristo no es un nombre, es Mesías. Está diciendo el título del Señor. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? ¿Alguien me dice? ¿O cómo fuimos creados? ¿Qué es lo que dice el siguiente parte del texto? Tú, ya la tía Lina lo había agarrado. Muy bien, tía Lina. Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Creados para buenas.
obras. Mira el contraste tan maravilloso e interesante que estamos encontrando ya en el texto. Nos dijeron que no somos salvos por obras, ¿cierto? Pero ¿qué sí nos están diciendo? Que somos salvos. Exacto, Aranza. Está graduado. O sea, no te acaban de decir, no fuiste salva por las buenas obras. Todo lo contrario, de hecho. Fuiste salva para buenas obras. Esto tiene una declaración teológica descomunal detrás. O sea, en otras palabras, ¿cuándo tú vas a poder hacer buenas obras? Para empezar por ahí. ¿Cuándo qué? Cuando seas creyente. ¡Wow! Eso ya es otra tela de harina de otro costal que después estudiaremos. Pero eso tiene una implicación tremenda. Tus buenas obras, realmente buenas obras cuando seas creyente. Porque antes de eso, bueno, partiendo de que las buenas obras no te sirven para ser salvo. Partiendo de ahí. Pero tú eres salvo para buenas obras. O sea, no eres salvo simplemente de que, bueno, soy salvo y ahora soy como una especie de trofeo o de cuadro en la pared. No. Usted es salvo, hermano. ¿Adivina qué tiene que hacer? Servirle al Señor. Porque además habíamos dicho antes que usted le debe todo al Señor y que no le puede pagar. Porque todo fue por gracia, ¿cierto, Edita? Fue un don, fue gratis, no te lo ganaste, no fue por obra, no te puedes gloriar, tienes que servirle al Señor. Eres eterno deudor del Señor. Entonces, para buenas obras. ¿Y qué más dice de esas obras? ¿Alguien me puede decir qué más dice de esas obras? Muy bien. Esto es interesante. ¿Te acuerdas que yo le había preguntado del tiempo en antes? Mira lo que dice aquí. Esas buenas obras, ¿qué pasó con esas buenas obras? Las cuales Dios preparó, ¿qué? De antemano. ¿Qué? O sea, antes ya eso estaba preparado ya para que todo anduviera. O sea, de eso que él iba a cantar, pareciera que hay una implicación que ya eso tenía que. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, Dios nos creó a través o por medio de Jesús, eso probablemente habla de salvación, con toda seguridad casi, por lo que vemos, para servirle, para obrar, para hacer cosas buenas, o para trabajar para Él, vamos a decirlo, para trabajar para Él. Y Él, como es Dios, sería en mayúscula. Esto es importante. ¿Y qué pasa con esas buenas obras? Ya Dios las había preparado de antemano. Ahora dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde pondría para que anduviésemos en ellas? Te está diciendo primero que esas buenas obras, ¿cuándo las preparó de antemano? Pero luego te está diciendo que esas obras las preparó ¿para qué? Para que anduvieses en ellas. Bueno, ahí me hacen en otras ideas lindas de la escritura, de un Jeremías o algún profeta o el mismo Pablo entendiendo que fuiste escogido desde el vientre de tu madre y que fuiste, es una belleza eso. Pero bueno, para que anduvieses en ella. ¿Para qué eres salvo? No eres salvo para un adorno, eres salvo para trabajar, andar, que también se parece a lo que llamas tu camino, vereda, excelente. Vamos a ponerlo sencillo, para trabajar para el Señor. Todo el trabajo que nos implicó un pequeñito texto. Pero qué lindo se ve ahora. Entonces yo veo aquí, porque por gracia soy salvo, primera declaración, voy a pintar esto de colores, porque eres hecho de Él, o fuiste hecho por medio de Él, y por medio de Cristo. ¿Fuiste salvo cómo? Por medio de la fe. No fuiste salvo de otra manera. El hermano Carlos siempre insiste en eso. Todos los hermanos aquí lo dicen. Creíste realmente, no fue que hiciste algo para ganártelo. No fue por obras, es un contraste. O sea, fue por medio de la fe, no es de ti, fue por medio de obras. ¿Y fuiste hecho para qué? Creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y eso es interesante porque la Biblia y el Nuevo Testamento normalmente, cuando llegas hacia el final de las epístolas, no sé si lo habían notado, normalmente el énfasis que se hace es, sí, después que te dan toda esa parte doctrinal como en Tito, como en Romanos, como en Timoteo, te hablan, oye, los hermanos tienen que estar dedicados a buenas obras. No pueden estar ociosos. Porque el ocio es el taller del diablo realmente. Si no, pregúntele a David. ¿Dónde tenía que estar en la guerra y dónde estaba? De ocioso. No estaba sirviendo. ¿Dónde tenía que estar David? Si vemos esto, ¿dónde tenía que estar David? Díganme ustedes. ¿Qué te dice esto? ¿Que dónde tenía que estar David? En las buenas obras tenía que estar peleando por el pueblo de Dios. No tenía que estar nada ya acostado y que tiraba. Y entonces, como no estaba en la buena obra, tácata, por andar de ocioso. Ya saben, muchachos, no anden de ocioso. Eso es lo peor que le puede pasar. Parece broma, pero es en serio. La ociosidad es el taller del diablo.
Cuando te anda así cosas que no tienes a ti que, ay, no tengo nada que hacer, peligroso, hermano, póngase a buscar algo que hacer, porque rápidamente la carne busca cosas malas que hacer. Bueno, llegamos a esta estructura que se parece mucho a esta que tenía yo acá. ¿Lo ven? Sin verla, viendo lo que había dentro. ¿Qué quiero yo? Preservar el énfasis. Quiero ver el bosque. Ya yo no veo este texto que al principio yo lo miraba, yo decía, oye, qué bonito texto. Pero si yo tuviera que predicarlo o enseñarlo, ¿cómo hago el bosquejo? Y ahí es donde vienes e inventas el bosquejo realmente, porque te lo inventas. Realmente no ves lo que es el texto. Y entonces tú haces tu propio bosquejo. Pero eso no es lo que queremos. Ni tampoco queremos que enseñes lo que tú crees que significa. Queremos que tú pienses qué es lo que Pablo quería transmitir. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Y lo que quería decir Pablo es esto, que por gracia eres salvo, que no es que es por medio de la fe, que no es de ti, que no es por tus obras, pues es un don de Dios y es para que nadie pueda decir el día de mañana de que yo me gané la salvación. Pero además, no es que solamente eres salvo y se queda ahí. Eres salvo, creado por medio de Dios a través de Cristo Jesús para servirle, porque Dios ya había preparado eso de antemano y tienes que andar en eso, en servirle. Ya puedo hacer bosquejo. Si yo hiciera un bosquejo de este texto para predicarlo, ¿cuántos puntos principales tendría? Ya lo dijiste, Aranza, ¿cuántos? Dos. Dos puntos principales. ¿Cómo fuiste salvo y para qué fuiste salvo? Podría ser. Fuiste salvo para servirle, no para estar de adorno ni para estar de cuadro decorativo. Y luego, si tuviera que hacer subpuntos, ¿cómo fuiste salvo? Fuiste salvo por medio de la fe, no por obra, eso sería un subpunto. ¿Y para qué esto fuiste creado en Cristo Jesús? Para buenas obras, a través de Cristo Jesús. Tienes que andar en eso. Ya tienes tu sermón. No tienes que inventar nada, ni que, bueno, ahora voy a buscar en internet para ver cómo suena esto. Y después llegas acá y lees lo que en verdad no entiendes porque realmente nunca lo estudiaste. No entiendes el flujo. Eso es tan importante, es tan lindo porque realmente tienes que entender lo que está diciendo el autor, no tratar de inventarlo. Estamos bien de tiempo. Proverbios, este es más fácil todavía, este es más fácil. Proverbios 3 del 5 al 6, yo no sé por qué. Ajá, lo dejé por acá abajo, yo creo. Ah, sí, está por aquí. Bien, Proverbios 3 del 5 al 6, voy a bajar, esto luciría así si yo lo quiebro. Este es el texto base. 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino, lo vimos en antes, y él enderezará tus sendas. Esto luciría así si lo hago el análisis lógico. Estas son algunas anotaciones que hice y este es cómo lo pintaría. Ahora vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué es lo primero que le voy a eliminar que dijimos que no tenía realmente la Biblia originalmente cuando lo escribió? Eso no existía. El problema también es que esos números me generan divisiones artificiales, donde yo, por ejemplo, veo un capítulo y otro capítulo, y eso no existía realmente en el libro de Hechos, los capítulos no existían. Entonces yo hago divisiones que realmente no estaban ahí. Pero lo hacemos porque es una manera de poder organizar la información para poder consultarla, pero no es que se, de nuevo, vuelvo al ejemplo original. Cuando Pablo le escribió la carta a Tito, ¿de verdad usted cree que puso de que capítulo 1 de la carta? Versículo 1, versículo 2, Pablo no hizo eso. Le escribió una carta con saludo, tus bendiciones, cuerpo de la carta, despedida y listo, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado porque puedo hacer divisiones que no existen. Ajá. ¿Cuál es la primera cosa que me dice este proverbio? ¿Quién me la puede decir? De hecho, te está dando órdenes o te está mandando a hacer algo, te está haciendo como un imperativo. ¿Qué te está diciendo que hagas? ¿Qué dijiste? Fíate. ¿Y qué es fíate? De nuevo, fíate, nosotros no usamos esa palabra, pero ¿qué es fíate? Confiar, muy bien. Confiar. ¿Te das cuenta ahora? A veces también por eso nos cuesta a veces entender la Reina Valera porque realmente está un español que nosotros no usamos realmente en el día de hoy. ¿Tú cuándo fue la última vez que usaste esa palabra, Luis? Fíjate. No, hermano, nosotros lo usamos es para que me den fiado, ¿cierto? Dame fiado, que en realidad es confiar. Darme fiado es como que estás confiando que te voy a pagar. Mira la semántica o el rango semántico. Fíjate, y la siguiente pregunta, ¿fíjate en qué? O fíjate cómo, fíjate cuándo. ¿Qué me responde esa pregunta? Fíjate qué. ¿De qué? ¿Qué significa fíjate de Jehová? ¿Ah? Dale fuerte, Aranza. Confiar. Confiar también podríamos decir apoyarse. Confiar o apoyarse en quién? En Jehová. Fíjate de Jehová.
quito aquí, debo o debes confiar, ese es el mensaje que está dando Proverbios, que Proverbios es un libro poético y que habla de dichos sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de debo o debes confiar en Jehová. La pregunta es, ¿cómo confío en Jehová? ¿Cuándo confío en Jehová? ¿Cómo funciona eso de confiar en Jehová? ¿Alguien me puede decir qué dice el texto? De todo tu corazón. ¿Cómo vas a fiarte o a confiar en Jehová? Y lo vas a ir, vas como poniendo lo que, de qué depende. Ya dijimos que confías en quién, en Jehová. ¿Cómo o de qué manera? De todo tu corazón. ¿Qué quiere decir de todo tu corazón? ¿Qué quiere decir de todo tu corazón? Ah, correcto. O sea, con toda tu mente, y hasta diría yo, con toda tu mente y ser. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra corazón no es el corazón ese que nosotros pintamos así. No es esto, no es los sentimientos. Para el Antiguo Testamento eso no existe. Para el Antiguo Testamento lo que existe es un solo centro que le llaman corazón, que es tu mente, donde está todo, es tu alma, es tu ser, es lo que tú eres internamente, interiormente. Porque realmente la escritura, que eso es otra historia, de veremos después, pero reconoce una parte material y una parte inmaterial. Nuestro cuerpo, nuestra alma, o nuestro espíritu que le llamamos, pero tu corazón es todo lo que tú eres, todo tu centro de pensamiento, sentimiento, todo. Ajá, confía en Jehová de todo tu corazón. Ajá. Y ahora viene otra cláusula, otra serie de textos y dice, y no te apoyes. ¿Qué es apoyarse? ¿Qué es apoyarse? Confiar. ¿Es opuesto de qué cosa esto? ¿O está al mismo nivel que qué cosa, Aida? Que fíjate. Así que la dejaríamos al mismo nivel. O sea, primero me está diciendo en qué tengo que confiar y ahora me va a decir en qué no debo confiar. ¿Te das cuenta? ¿En qué no debo confiar? No debes confiar. Arriba dice, ¿confía en quién? En Jehová. Y abajo dice, ¿no confías en quién? Y esto contradice las películas. ¿Qué dicen las películas siempre? Sigue a tu grave error. Nunca siga a tu corazón, hermano. Sigue a tus instintos, sigue a tu corazón. Confía en ti mismo. Error, hermano. Por eso es que le pasó lo que le pasó a David, por confiar en él mismo. ¿Sabes cuál es uno de tus peores enemigos? Saca el espejo, míralo ahí. Eres tú mismo. Porque la Biblia, la Escritura lo que nos revela es que nosotros tenemos tres enemigos. Satanás, el mundo y la carne también viene siendo ¿quién? Tú mismo. Tú lo miras y le puedes decir que hola soy yo, la carne. Dice un teólogo hace muchos años, dice, yo pensaba que mi viejo hombre se había muerto cuando me bauticé. Y después me di cuenta que sabía nadar. Seguía mortificando el viejo hombre, no se murió nunca. Pero es una batalla. Entonces, ¿qué es lo que te dice el proverbio? Fíjate en quién tienes que confiar, en Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes, no confíes, no te apoyes. Ya lo dice, no confíes, mejor dicho, no confíes, no te fíes. ¿En quién? Podríamos decirlo en ti mismo, o inclusive en tu corazón, entendimiento y sentimientos. Es peligroso, no te puedes fiar. Bien, vamos aquí 21. Ya, esta es corta por lo menos. Ya van a salir expertos, ya van a hacer la tarea facilito. Y luego dice, ajá, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Ok, ya me dijo en qué me debo apoyar, me dijo en qué no me debo apoyar. ¿Y qué más me manda a hacer el texto? ¿Dónde pondrías eso de reconócelo? ¿Dónde pondrías eso de reconócelo? Pudiera ser ahí mismo, estoy de acuerdo pues, reconócelo. O sea, igual como me dijo, fíjate en quién, en Jehová, es equivalente a decir reconócelo. ¿A quién está diciendo que reconozca? A Jehová. ¿Cuándo lo vas a reconocer? En todos tus caminos. Eso es cuando. Pero ¿qué otra palabra le pondrías a reconócelo? ¿Qué te viene a la mente cuando dices, si alguien te dijera reconoce a Jehová en todos tus caminos, ¿qué entendería por reconócelo? ¿Qué cosa? Dale, no fuerte, Luisa.
Aceptar, muy bien. ¿Qué más? Tenerlo presente, diría yo. Tenerlo presente. Y me gusta lo que dice Luisa, porque la gente dice, no, yo no acepto la palabra de Dios, o no acepto lo que Dios me manda a hacer, o no acepto que Dios existe. Y Luisa dice, tienes que aceptar, tienes que reconocerlo. Porque es como cuando tú tienes un amigo, tienes a alguien que tú lo reconoces, o sea, lo tomas en cuenta, esa palabra, reconócelo, aceptarlo, tenerlo presente, tomarlo en cuenta. ¿A quién tiene que tomar en cuenta? A Dios, o Jehová. En todo, ¿qué significa tu camino? En toda tu vida o lo que haces, por donde andas. Y ya nos queda una última partecita, veo que era rápido esta. Y él enderezará tu vereda. ¿Qué va a enderezar? ¿Qué va a enderezar? Sí, pero ¿cómo habla de tu vida el texto? ¿Dónde pondrías este y él enderezará? ¿Dónde lo pondrías? ¿Debajo de qué? Exacto, tus caminos. O sea, lo vas a reconocer, como dijo Edita, en todo tu camino. ¿Y qué va a pasar cuando reconozcas tu camino? Él va a enderezar tus veredas. Pudiéramos decir, va a corregir, a guardar, a proteger, a corregir. Oye, eso es como se parece a los salmos, ¿no? Cuando dice el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un hombre, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prospera como árbol que su fruto no cae, su hoja no cae, o sea, está junto a corrientes de agua. Es casi la misma idea. Y él enderezará tu vereda, te protegerá, guiará, me gusta, muy bien, quien lo dijo, muy bien, Aranza, Aranza está despierta, guiará y dirigirá. Ahí está, y dirigirá. Vamos a pintarlo. Esta era facilita, ¿verdad? ¿Confía en quién? En el Señor. ¿Y no confías en quién? En ti mismo, muy peligroso. Y que siga tu corazón, no lo hagas. Te va a matar. Engañoso del corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Te acuerdas del texto? Yo, Jehová, que peso el espíritu. O sea, mira qué lindo todo lo que extraes de este proverbio. Realmente, ¿por qué no puedes confiar en tu corazón? Porque no es confiable. ¿Quién tiene que arreglar tu corazón para volverlo confiable, como quien dice? Dios. No puedes confiar en Él, tienes que apoyarte en Dios para que Dios corrija lo que tu corazón quiere hacer y para dónde quiere ir. Eso es difícil, hermano. Eso es un principio también teológico que se pudiera traer este texto, porque hay un salmo que me encanta, que habla de cómo inclusive el salmista le pide al Señor que le muestre su pecado, que le muestre su pecado, porque no, a veces nosotros mismos no vemos nuestro pecado, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. Y así quedaría el texto más o menos, ¿no? Como decía, no hay una respuesta perfecta. Yo no pretendo que la otra semana me entregue una respuesta correcta en el sentido de que hay una sola, pero sí que capten lo que está tratando de decir el autor. Puede ser que lo ordenen un poquito distinto. Entonces, se parece a lo que yo hice acá, esto que está aquí, que dice, ajá, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, como dijo Edita, reconócelo. Él enderezará tu camino, él en todo tu camino y él enderezará tu vereda. Está un poquito distinto abajo, pero bastante parecido a lo que teníamos. ¿Sí? No hay una respuesta perfecta o exacta, pero es casi la misma estructura. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Para la otra semana, como ya ustedes trabajaron las observaciones y el contexto histórico del Salmo 51, la idea es que sigan trabajando con el mismo Salmo 51, versículos del 1 al 4. Esto lo pueden entregar en papel, en servilleta, o en blog de notas, en computadora, con crayola, como usted lo haga, en tablero, con tiza, pero hágalo, hermano. Siéntese a ver el texto, siéntese a indagarlo, disfrútelo y analice qué está diciendo David ahí. ¿Qué quiere David transmitir? ¿Qué depende de qué? Responda a las preguntas. Ten piedad de mí. Oh Dios, ¿cómo va a tener piedad Dios de David? ¿Cómo va a tener piedad Dios de David? Conforme a su misericordia. Tú le puedes pedir piedad a alguien que no es misericordioso. Un descanso maravilloso. A Dios le puedes pedir piedad porque Él es misericordioso. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Sí, esa es para el viernes que viene. Esa es la tarea. ¿Qué cosa?
Ah, sí, cada quiz vale más o menos 10.000, para que tenga una idea. De hecho, el último quiz valió como 8.000, creo que el que más logró. Entonces, eso también es importante, que necesito que me manden la tarea, que la guarden la anterior también, porque va a valer 15.000 puntos. O sea, ahora sí voy a dar puntos por la tarea porque realmente tuve un esfuerzo que no es menor. Entonces, si no valoramos ese esfuerzo, esto, pues nada, no hay incentivo para hacerla y lo que queremos es que la hagan. ¿Vale? Bien. Terminamos bien, son las 8:30. Como punto final, dejarle, hermano, que esto tiene que apasionarle. A mí me apasiona. A mí me apasiona poder sentarme. No todo el tiempo tienes valga la redundancia, los recursos o el espacio para hacer esto. Esta semana que viene lo tienen una semana para hacerlo, tienen un guía, no va a pasar nada si se equivocan, no les va, más bien háganlo, disfrútenlo, aprendan a indagar el texto. Miren, como termino como le decía al principio, cuando yo vi ese estudio de los pactos de Dios y quedé así como decía la Telina, glorioso, porque tú ves, y muchos de ustedes lo dijeron en panorama del Antiguo Testamento, que ver todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia es maravilloso, que Dios no está improvisando, que Dios es soberano, que Dios tiene un plan, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios sabe lo que está haciendo, que había un momento que iba a enviar a su hijo y ya esto estaba planificado. Pero ¿cómo fue que el autor de ese libro se dio cuenta de eso? Adivina qué tuvo que hacer, hermano. Estudiar duro el Antiguo Testamento para poder llegar a eso. De hecho, en estos días, esto es tan lindo que eso que le preguntaba al principio, que cuántas veces ustedes en la vida les habían explicado, o se habían dado cuenta de toda la conexión que había en el Antiguo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a través de los pactos o las promesas de Dios, que es otra manera de llamarlo. Pero Dios, como le dice Marco, es un Dios de pacto, un Dios de promesa. Curiosamente, hasta él de nuevo estaba viendo una cómica de la Biblia, que aquí también le ponen a veces. Y curiosamente, cuando la iba viendo y que íbamos camino a la escuelita, una de las cosas que dicen en una cómica de niños, dicen, estaban hablando de Abraham y decían, a Abraham se le prometieron tres cosas. Ahí algunos decimos que cinco, pero está bien, no es una respuesta perfecta. Una descendencia, tierra y bendecir a todas las demás naciones a través de una simiente. Y entonces, ¿qué decía la comiquita? Y ese que tú ves que nace en el Nuevo Testamento, porque él está viendo una comiquita del nacimiento de Jesús, imagínate. El de la cómica dice, eso que le prometieron a Abraham se está cumpliendo en eso. Es una cómica, hermano. Y yo quedé que, wow, un buen asesor bíblico esa cómica. Pero a nosotros nos pasa que le traen el Antiguo Testamento y el Nuevo, ay, no, el Antiguo habla de muchas cosas que no sé qué tiene que ver eso conmigo hoy en día. Tiene todo que ver, hermano. Hay un hermano que de hecho hizo una observación muy linda en el pacto de Noé. Normalmente que, bueno, oye, qué bonito el arcoíris que sale cada vez que llueve. ¿Qué significa el arcoíris? ¿Alguien recuerda? ¿Pacto de qué? ¿Promesa de qué? De que no va a volver a inundar la tierra. La próxima la va a quemar. Pero al final con los datos acá. Pero, ¿por qué sería importante que no inundara la tierra después de la época de Noé? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué tan importante es ese pacto? ¿Por qué sería importante que Dios no inunde la tierra después de la época de Noé? Piensa un poquito. Ven, y Dios no promete eso, de que la tierra va a durar, de que no la va a volver a inundar como hizo en la época de Noé, pero al mismo tiempo, como lo prometió, es porque la va a preservar para la venida de su Hijo. ¿Habías pensado alguna de las implicaciones de eso? Qué lindo, ¿no? Cuando te pones a detenerte en el texto y a pensar, porque todo lo que Dios dice en la Biblia lo dice con un propósito. O es como la historia de José, que tú ves que José le pasa de todo lo malo que le puede pasar. Los hermanos lo quieren matar, lo venden, después queda de esclavo, después lo meten preso. Tú dices, pero qué drama, qué tragedia. ¿Para qué está haciendo Dios todo eso? Porque así fue como llegó a ser él, segundo al mando del faraón. Pero no solo eso, como él era el segundo al mando del faraón, ¿qué pasó después? Toda su familia llegó allá a pedir comida. ¿Y qué pasó después? Toda su familia quedó viviendo allá. ¿Y qué pasó después? ¿De dónde salió Moisés? ¿Te das cuenta cómo todo está relacionado? Entonces, cada vez que leamos la Biblia, póngale todo el esfuerzo para entender cada cosa que está ahí. Y eso es lo que va a hacer la próxima semana, entender por qué está diciendo esto David cada cosa en esos 4 versículos. Disfrutarlo,
ser bendecido por esas verdades que usted va a encontrar. Allí, como yo lo soy bendecido, como a veces yo termino y que, wow, quedo así como que, tremendo, Señor, tremendo. Bien, vamos, entonces ya les mandé el enlace para que puedan entrar, para que puedan entrar. Dice que todo se vio bien. Ahí está Catherine, está Antonio. Vamos a esperar al resto de hermano Luis, Isaac. Muy bien, Luisa, muy buena participación hoy, Luisa, gracias. Esto, Michael, José. José viene con todo. Está Karina, ustedes pensan que Karina no estaba. Ahí está Karina. Ahora aparece Eliseo también. La tía Lina, Daumay, Aida. Falta, vayan entrando, hermanos. ¿Quién falta por entrar? Aranza. Y falta Eliseo, porque lo veo en línea, pero todavía no entra. Está grabando y está compartiendo pantalla. ¿Alguien más que falta por entrar acá? ¿No? Lea bien, tiene 30 segundos cada. Ahí está Eliseo, ahora sí estamos completos, ya está Eliseo. Cada pregunta tiene 30 segundos. Y lea bien, y bueno, vamos. Faltaba Thais, no estábamos completos todavía. Vamos a ver, vamos a dar unos segunditos más e iniciamos. Sarita creo que no va a conectarse, ¿verdad? Cierto, creo que no. Puso en el chat. Bueno, vamos a empezar, hermano. Ahí entró alguien más a última hora, pero no sé quién fue. Análisis lógico. Quiz. ¿Qué describe mejor un análisis lógico? Ahí están las opciones. ¿Qué describe mejor un análisis lógico? Ustedes vieron en las notas que yo les mandé la semana dos tipos de análisis, pero nos estamos enfocando en el lógico. No vamos, aunque el otro lo vieron, cómo funciona el de sujeto, verbo, y complemento, pero ese no es el que nos vamos a enfocar porque ese reorganiza el texto bíblico. Preferimos usar este y bueno, y varios cayeron en el rojo, cayeron ahí en ese. Lo que nosotros estamos haciendo es una representación visual de la relación entre las frases, eso es lo que estamos haciendo. No estamos, aquí ustedes me escucharon hablando de sujeto, verbo, complemento, y nunca hablé de eso. Pero eso ustedes lo vieron en las notas. Que esa es otra manera de hacer análisis también del texto, análisis sintáctico, pero no nos vamos a enfocar en ese. Nos interesa este que mantiene o conserva el orden del texto. Bien, ahí va José, Luisa y Catherine. Dice, ¿qué problema intenta resolver el análisis lógico? ¿Qué estoy tratando de hacer al hacer esto? Lea bien. ¿Qué trato de resolver? ¿Qué trato de resolver al hacer análisis lógico? Recuerde que eso le ayuda a hacer un bosquejo también. Le ayuda a sacar lo que vendría siendo cómo enseñar el texto, a saber qué está enfatizando el autor. Que un pasaje tiene varias frases con distintos pesos y función, exacto. Porque las que van debajo dependen de la frase anterior. Las que van debajo están subordinadas a la anterior porque están explicando lo anterior, como lo vimos, ¿no? Fíjate de quién, de Jehová. O sea, tienes que confiar en quién, en Jehová. Bien, siguiente, verdadero o falso. El análisis lógico busca conservar el orden original del texto en vez de reorganizarlo. Nosotros cambiamos el orden del texto, realmente, o sea, en el sentido de que pusimos, no, lo mantuvimos el orden que el autor dio.
Lo que cambiamos fue qué estaba subordinado a qué o qué dependía de qué. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál no es uno de los tres beneficios principales enseñados en la presentación? ¿Cuál no es uno de los beneficios? ¿Cuál es una de las cosas que no hicimos hoy aquí? ¿Cuál es una de las cosas que no hicimos hoy? Correcto, nosotros no estábamos viendo significado de ninguna palabra, ni viendo idioma original. De hecho, mira que todavía todo el tiempo que llevamos y todavía no hemos visto nada de eso. Porque nos interesa es cuál es el énfasis y la estructura del autor. Bien, en un análisis lógico, ¿qué suele indicar que dos frases tienen la misma sangría, que están al mismo nivel? ¿Qué quiere decir? Si están en la misma sangría. Exacto, muy bien. Puede ser que la contradice, pero no necesariamente siempre. Puede ser que sea un contraste, pero no necesariamente, o sea, no es que siempre va a ser un contraste, pues. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Una mayor sangría muestra dependencia, pero por sí sola no especifica la relación. ¿Verdadero o falso? Correcto, muy bien. Me dice que una depende de la otra, pero no me dice cómo depende. Eso es lo que tengo que, las notas que yo pongo al lado, ¿no? Para explicar cómo es la relación. Muy bien. En Proverbio 3 del 5 al 6, ¿qué frase depende directamente de y no te apoyes? Y no te apoyes. ¿Cuál dependía de y no te apoyes? Y no te apoyes. De qué no te apoyes? Ahora bien, uno dice que y no te apoyes en Jehová. No, hermano, no. Y no te apoyes de tu propia prudencia. Ese, tuvo cerca el que puso de tu corazón, pero no era la que seguía realmente, pero estaba por ahí la idea. No te apoyes de tu propia prudencia, porque realmente de tu corazón era fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿se acuerdan? Bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Escuchaste el audio de la semana? ¿Lo escucharon? Interesante, ¿no? Te reías, Muy bien. Oye, la gran mayoría lo escuchó. Felicidades, muy bien, hermano, tan tremendo. Y ya viene la casi penúltima. ¿Leíste los ejemplos del análisis lógico, los textos que mandé? Ahí te iba explicando un poquito, ese fue el que me tocó a mí de tarea en su momento. La idea es que vayan poniendo todo eso juntos. Si lo escribí en servilleta, en papel, vaya tomándole foto y poniéndolo juntos para que, ¿qué va a pasar? La idea al final del curso es que usted tenga Salmo 51 del 1 al 4, ustedes ya hicieron observaciones, hicieron contexto histórico, ahora van a tener análisis lógico, después vamos a ver qué palabra vamos a investigar, ¿sí? Después vamos a ver qué problema puede haber o conflicto y así sucesivamente. Después de último vamos a ver los comentarios. Siguiente, ahora sí viene la última. La próxima tarea valdrá 15.000 puntos, ¿la harás?
Vale más que el quiz. Exacto, ¿viste, tía? Oye, a mí me ponen eso en el seminario de que declaro, declaro por mi, ¿cómo es? Oye, una cosa fuerte me pone de que declaro delante del Señor, una cosa así, pone que he leído el libro. Ay, que yo no lo haya leído. O si no, cuando empieza el examen, de que declaro delante del Señor que no voy a consultar mis notas ni mis apuntes. No la puedes consultar. Y así, sí, porque como es una estudio a distancia, no me pueden vigilar, pues. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo quedó esto. Antonio, de que en tercer lugar, muy bien. Catherine en segundo lugar. Tiembla Eliseo. Y José. No, tiembla Eliseo porque Antonio y Catherine vienen muy fuerte. Y Karina y Nancy. Se cayó Eliseo, por eso te dije, tiembla Eliseo. Muy bien, hermano. Antes de finalizar, vamos a orar y vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y algo importante para que lo tengan en el radar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo quise esta imagen. A buscar aquí en el chat de la iglesia. Que ya tenemos Yapi, hermano. Voy a tratar de ponerle ahí el QR para que usted lo pueda leer en la medida de lo posible. Vamos a ver si lo puedo ver acá. Vamos a ver. No lo tengo aquí el Yapi. Pues alguien que tenga el Yapi, yo no sé si lo mandé al concilio, tal vez aquí lo tengo. Aquí está. A ver si lo puedo poner en grande, creo que este se ve más grande. Ahí está el Yapi, hermano, para que pueda enviar su diezmo de ofrenda. Ya sabemos que en este tiempo no tenemos ya efectivo, así que se ha habilitado estos canales también como lo hicimos en la Asociación Nacional para que usted quiera enviar su ofrenda ahora, a adorar al Señor con su bienes, usted puede escanear. Se le funciona Tialina, lo puede escanear. Pero es con el mismo, tiene que abrir la misma aplicación para poder escanear. ¿Sí? Bueno, vamos a orar en este tiempo primeramente y luego entonces daremos nuestro diezmo y ofrenda. Y bueno, y que el Señor nos traiga comida aquí el domingo. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, por permitirnos compartir tu palabra, disfrutarla, indagarla, Señor, que mi hermano se vayan a casa con ganas de meterse a fondo, Señor, de sacar tesoros de tu palabra, de analizarla, así como la analizabas tú, Señor Jesús, como la analizaban los escritores del Nuevo Testamento, la disfrutaban, la vivían, Señor, y veían cada detalle, que eso sea nuestro pan, Señor, porque sabemos que toda palabra que sale de tu boca es nuestro pan, Señor, y es nuestro sustento, y es aquello que nos mantiene firmes en medio de todas las situaciones y nos corrige y limpia nuestro camino, nuestra vereda y nos endereza, Señor. Gracias por este tiempo. Permítenos adorarte con nuestros bienes que tú nos das tan abundante y misericordiosamente, Señor, y llévanos comida a nuestros hogares para estar aquí el domingo, Señor, como una casa, como una familia en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tratar de hacerlo yo también, a ver, y voy a dejar de grabar, hermanos, en este punto. Stop recording, aquí está.